Gloria al Señor. Qué preciosa alabanza, una expectativa, una esperanza para aquel que ama al Señor con todo su corazón. Muy buenos días y le damos la bienvenida el día de hoy. Gracias por estar con nosotros una vez más a este su programa que he llevado todos los lunes, miércoles y viernes a esta hora. Y agradecemos también al pastor Natividad Ramos, en el cual ya se encuentra con nosotros para traer la palabra del Señor. Basado en la carta a los Romanos, capítulo 8, nos hemos quedado esperando que este día sea de igualmente grande bendición para su vida. Pastor, muy buenos días, adelante, le escuchamos y gracias una vez más por estar aquí en la Unión Americana, en el estado de Carolina del Norte, también como Carolina del Sur y también como West Virginia, también en el estado de Nueva York. Muy buenos días, adelante, pastor, sus micrófonos son suyos. Pues muchas gracias, hermano Isaí, y efectivamente estamos muy congratulados por lo que Dios hizo en favor de nuestra patria. El huracán tan violento y amenazante que venía sobre nuestra nación dejó un saldo blanco. No he oído reportes, no se han escuchado reportes de tragedias. Y esto es una maravilla. Creo sinceramente que hubo mucho pueblo que levantó su clamor a Dios para que Él favoreciera a nuestro México. Y verdaderamente es un milagro que algunos han comentado, en el sentido de que se sobregiró la información, que no era tanto. Sin embargo, creo que hay opiniones muy valederas de gente que conoce de esto, que afirmó formalmente del alto riesgo de este huracán, pero algo pasó. Él llegando prácticamente a tierra, como si lo hubiera detenido, alguien le hubiera quitado su furia, y nuestro estado, nuestro país quedó con 0 daños. Digo, cosas menores, pero no hubo una sola pérdida de vida, y esto es una maravilla, y le doy gracias a Dios porque hizo esto en favor nuestro. Bueno, pues hermano Isaí, es cierto, yo lo escuché que mencionaba que estamos en el capítulo 8, cosa que es muy cierta, pero acuérdese que tenemos una deuda con el capítulo 6, que le pedimos permiso para brincarnos del 5 hasta el 7, y yo quisiera pagar esta deuda esta mañana al capítulo 6, y avanzaremos luego llenos de gozo a las cosas que el apóstol Pablo nos ha de enseñar en el capítulo 8, que son verdaderas riquezas que no podemos perdérnosla. Y en el capítulo 6 propiamente, voy a leer solamente un versículo que sería muy representativo de la idea que plantea el apóstol Pablo. Y de hecho debo decir que el capítulo 6 es antítesis al capítulo 7. Es decir, el capítulo 7 nos presenta a un hombre problemadísimo, un hombre desesperado porque quiere y no puede. Y eso sí es una cuestión de alto riesgo. Sin embargo, el capítulo 6 nos presenta a un hombre que tiene novedad de vida, de tal manera que pareciera que el capítulo 6 lo hubiéramos puesto después del 7, pero está muy bien ubicado, porque el capítulo 6 nos dice, si pudiéramos así mencionarlo, que ese hombre del capítulo 7 voltea a ver al hombre del capítulo 6, que tiene novedad de vida, que ya no tiene problemas con el pecado. Lo que pasa es que el capítulo 6 no nos explica el cómo fue, nos lo habrá de explicar el capítulo 8, partiendo de los últimos versículos del capítulo 7, cuando aquel hombre gritó: miserable hombre de mí, ¿quién me librará? ¿Quién me hará libre? Y que entonces fue cuando escuchó la voz de la gracia: yo te puedo hacer libre.
y presentó al autor de la gracia. Le diría la gracia a ese hombre: te presento al autor de la gracia, se llama Jesucristo. Y entonces, con una ley, con un imperio superior al que tenía el imperio del pecado y de la muerte, los acabó, los agotó, e hizo libre a ese hombre del capítulo 7, de tal manera entonces que pudiéramos decir que el capítulo 6 es un verdadero paréntesis, pero que se adelantó al capítulo 7, pero está bien y vamos a disfrutarlo, dice Pablo en el capítulo 6, verso 4, porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, porque cuando Cristo resucitó precisamente a novedad de vida, ya no bajo las condiciones en que había sido sepultado, las condiciones de consanguineidad, sino se levantó con un cuerpo transformado, libre precisamente de las limitaciones de carne y sangre. Y entonces se dice que fue a novedad de vida, una vida distinta, nueva, y que entonces nosotros en Cristo disfrutamos esa novedad de vida. Pero aquí en este capítulo 6, el apóstol empieza a hacer muy notorio la cuestión de la carne, de los miembros de nuestro cuerpo, y dice: no reine el pecado en vuestra carne. Y yo dije en el mensaje pasado, al decir no reine en vuestra carne, no significa de ninguna manera que él tenga un dominio sobre el creyente. Lo que pasa es que nuestro cuerpo, nuestra carne, pues no está redimida y está todavía sujeta a la llamada ley en mis miembros, dijo Pablo, es decir, los intereses de la carne que adquiere a través de los sentidos, donde a través del ver, del oír, del palpar, crea intereses que son enemistad contra Dios, y entonces en el cuerpo del creyente, porque nuestra alma, dijimos, está redimida, pero vive en un cuerpo no redimido. Nuestro cuerpo habrá de ser redimido precisamente cuando se dé la venida de Cristo por la iglesia, no la segunda venida, no, la venida de Cristo por la iglesia, que es el arrebatamiento de la iglesia y que es cosa distinta a la segunda venida de Cristo. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque la segunda venida de Cristo tiene que ser como la primera, o no es segunda venida. ¿Y cómo fue la primera? Que vino a morar entre nosotros, que estuvo entre nosotros. En su segunda venida, el Señor Jesús regresa a la tierra, mientras que en el arrebatamiento de la iglesia no viene a la tierra, simplemente la iglesia es levantada y el Espíritu de Dios se la entrega en los aires, y allí será el encuentro nuestro. Y gracias a Dios, hermano Isaí, porque nos emociona saber que tenemos a futuro. No sabemos qué tan distante o tan cerquita esté, pero tenemos un encuentro con el Señor Jesús. Si no hubiera un encuentro jamás con el Señor Jesús, pues creo que nuestra vida de fe no tendría sentido. Pero tiene mucho sentido. Pablo se lo dijo a Timoteo, que en toda esa carrera, en esa lucha por la fe, él siempre tuvo presente la venida del Señor Jesús. Entonces, esta mañana yo quiero entrar a este capítulo 6 solamente bajo esa idea de la novedad de vida, para ya pagarle la deuda a este capítulo, y que Dios pues bendiga nuestros corazones con su palabra y que ponga gozo en nosotros, el gozo de su espíritu, para disfrutarlo. Que disfrutemos estas palabras y que las cosas que pongamos ante ustedes construyan su fe en la grandiosa obra que Cristo hizo para salvarnos del pecado, porque fue una obra de arte, de ingeniería salvadora.
tan fina que, como lo dijo el profeta Habacuc, porque yo hago una obra en vuestros días que no creeréis si alguien os la contare. Obra que el apóstol Pablo en esta carta a los romanos desglosa, explica. Y la explicación de Pablo es una fina operación, porque él ha de presentar al Señor Jesús y hacerlo creíble, pero hacerlo creíble ante judíos y gentiles exigía necesariamente despejar muchas formas de pensamiento que estaban muy arraigadas en la raza humana, formas de pensamiento arraigadas en los gentiles, formas de pensamiento muy arraigadas en los judíos, y Pablo tenía entonces que ir despejando, limpiando el camino para llegar a Jesús. Por eso digo, la tarea del apóstol es fina. Pero pues las cosas que se proponían de Jesús y pues fueran vistas con aceptación, porque ciertamente fue vista como cosa de escándalo, aún el día de hoy. Decir que Jesús salva, o si alguien dice que Cristo lo salvó, pues no falta quien se escandalice. ¿Salvo de qué? Y Jesús se vio a sí mismo como motivo de escándalo. Pero qué delicioso escándalo es la fe en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y la razón de no poderle creer, o de ese escandalizarse, es esta: que recibir al Señor Jesús implica que las cosas que teníamos como ciertas para acercarnos a Dios han tenido que ser cambiadas, y ese es un escándalo. Deben quedar caducas, obsoletas, tienen que ser dejadas de lado, y yo digo que hasta etiquetarlas como las viejas formas de pensar. Y es allí donde se da el conflicto, donde se tienen que cambiar las formas de pensamiento. Pablo le dijo a los creyentes: renovaos en vuestro entendimiento. Es decir, ya eres salvo, pero no sigas pensando como un no salvo. Ya eres salvo, entonces renueva tus pensamientos. Saca tus premisas mentales y pon las nuevas de la fe, para que entonces puedas entender la fe de la manera más apropiada. Pero es allí, en esas formas de pensamiento, donde el creyente también tiene conflicto, porque a veces sigue pensando como pensaba antes. Y ese dejar las cosas de la vieja vida, creo que es muy bien expresada por el apóstol Pablo cuando escribe a los hermanos de Filipos en el capítulo 3, verso 7, donde dice: todas las cosas, ¿cuáles todas? Todas, las reputo por pérdida por el eminente conocimiento de Jesucristo. Eso es justo lo que sucede en el corazón del que ha sido nacido de nuevo, del que tiene novedad de vida. Pues tiene una manera diferente de entender a Cristo. Cuando hemos experimentado ese cambio de vida que se llama salvación, y se acaba esa vieja tesis que a veces trae la gente de yo le creo a mi manera, o yo le sirvo a Dios a mi manera. Pero ahora creerle, este es un creerle a la manera de Dios. Desde luego que les gustaría experimentar, mis hermanos del auditorio, lo que Cristo hace en el corazón, sentir la obra de Dios en lo profundo de su alma.
Mire, en el capítulo 5, al que le pusimos como título para mayor gloria de Dios, allí responde a la gran pregunta de cómo se justificará el hombre con Dios, y que de inmediato nos muestra que el pecado no es algo que debe verse como cosa sin importancia. Por el contrario, el apóstol asume que es un problema que tiene carácter judicial, la justicia de Dios. Y si es una cuestión de carácter judicial, es cosa que tiene que ver con un tribunal, con expedientes en contra. Por eso dice que en el día final, cuando el Señor juzgue, le llevarán los libros de la vida de cada quien, expedientes. Por eso el apóstol Pablo habla de causas y sentencias, y nos llevó a ver esa cuestión muy de cerca, usando dos personas, que este es un principio epistemológico que tenemos que aprender. Cuando queramos resolver una cuestión, un conflicto difícil, quítese de problemas, vayamos al origen de las cosas. Esa fue precisamente, le ilustraré, haré una analogía. Hay un escrito de un tal Jenofonte griego que acompañó a aquellos que apoyaban a un hermano del rey Darío, que quiso quitarle el reino, y que contrató 10,000 mercenarios griegos, 10,000 hóplitas, que eran expertos en el combate cuerpo a cuerpo, y cruzaron el río Éufrates, un río que tenía 60 metros de ancho y 30 de profundidad, de tal manera que cuando cruzaron, el rey que los había contratado, o el que los había contratado, quemó las embarcaciones para que no pudieran regresarse. Sin embargo, el primer día de batalla murió ese que los había contratado, y ellos se quedaron sin recursos. Y precisamente ante la insistencia del rey Darío de que entregaran sus armas, los griegos le dijeron: estamos lejos de nuestra patria y lo único que tenemos es nuestra espada y nuestro valor. Si como amigos quieres nuestras armas, te servimos mejor con ellas, pero si como enemigos, entonces ven por ellas. Una lógica de guerra muy interesante, pero Jenofonte hace la propuesta: ¿cómo saldremos de aquí si el río Éufrates es tan profundo? Y él dijo: bueno, es cosa bien sabida que remontar el río aguas arriba, llegaremos a un lugar donde el agua nos llegue a la rodilla y ahí cruzaremos. Y se llama Anábasis precisamente. Y de esa manera dijeron: pues vayamos al origen de este río. Y cuando nosotros queremos entender muchas cuestiones complicadas, el apóstol Pablo usa ese principio epistemológico, y usa a dos personas que son claves en todo esto. Uno de ellos, Adán, el otro, Cristo. Y dice el verso 12, que el pecado entró al mundo por un hombre, que cuando este hombre pecó, todos fuimos llamados como culpables, cosa que nos pareciera muy injusta, porque yo no cometí ese pecado. Y en su momento cité al jesuita Salvador Freixedo en su libro El cristianismo, un mito más, donde él criticaba y decía que Dios se jugó el destino de la raza humana en un solo hombre,
y lo perdió. Y que visto así, se diría que ese fue un error estratégico de Dios. Y pregunté, de tal manera, ¿error de Dios o sabiduría de la buena? Yo quiero que usted esté muy al pendiente de esto. Porque si bien es cierto que por un solo hombre, por Adán, todos caímos, también es cierto que por uno, por Cristo, todos los hombres hemos sido levantados. En Adán nos perdimos, pero en Cristo fuimos hallados. Y lo cerramos esa tesis con una pregunta que los creyentes de hoy harían mucho bien en tenerla muy presente ante sus ojos. Y esto tiene intención, lo que estoy mencionando tiene una intención. Que fue más grande el don que el delito. Porque dice Pablo, mas no como el delito fue el don. ¿Y cómo saber que el don es más grande que el delito? Bueno, porque el delito lo cometió Adán, mientras que el don de la gracia lo dio Jesucristo. Y la respuesta sería considerar entonces quién es más grande, Adán o Cristo. Indiscutiblemente, la jerarquía de Cristo superaba y por mucho infinitamente la pequeñez de Adán. Por lo tanto, la gracia de Jesucristo supera y con mucho el delito en el que caímos nosotros junto con Adán. Adán no era más que un administrador de los bienes de Dios en la tierra y además una criatura, mientras que Cristo es, y por mucho, superior a Adán, porque Cristo es el Hijo de Dios y por si fuera poco, el creador de todas las cosas. ¿Cómo podía entonces el pecado, el delito, pretender ser superior a la gracia de Cristo? Porque yo voy pensando en algunas cuestiones que el día de hoy se enseñan como si fuera una doctrina, pero es una antidoctrina, que implicaría prácticamente que el delito es tan grande que la gracia está batallando con él. Mi Biblia es categórica. La gracia, el perdón de Cristo, la obra de Cristo en nosotros, supera, y por mucho, el delito y el pecado en nosotros. ¿Qué quiere decir? ¿Que es cierto que el pecado arruinó al hombre? ¿Cómo va a poder el pecado y sus consecuencias hacer estragos todavía, después de salvos, en aquellos a quienes la gracia de Jesucristo los hizo libres? ¿Cómo van a estar todavía atados a pasado? Imposible. Porque el delito no se compara con el don. La gracia lo sobrepuja. ¿O acaso no dice la Escritura que cuando el pecado creció, lo sobrepujó la gracia? Ya expliqué eso para que nadie se confunda con eso, como si pecar provocar el aumento de la gracia. No hablo de eso. ¿Pero qué es sobrepujar? ¿Superar? Entonces, con mucho gozo, digo que aunque el pecado lo haya arruinado a usted de la peor manera, de la manera que usted me quiera plantear,
al recibir usted la gracia de Cristo que lo perdona, arrasa con todo eso y deja al delito sin eficacia, al cuerpo del pecado sin eficacia. Y al decir esto, algo salta en mi corazón, que lo he traído como una inconformidad. ¿Cómo es posible que se le diga a los hijos de Dios que aunque son salvos, todavía siguen batallando con eso que llaman herencias generacionales? Que es una idea antibíblica muy socorrida en un tiempo cuando la gente no sabe doctrina. Y precisamente porque son tiempos cuando la gente está árida, está prácticamente sin doctrina, pues cualquier versión los atrapa. Porque ¿acaso no quedamos, mis hermanos, en que el don supera al delito? Y voy a decirle algo más. ¿Cómo puede ser eso así si el que es salvo es una nueva criatura que fue engendrada por el Espíritu Santo? Entonces, voy directo a las cuestiones que estas gentes enseñan a veces a los hijos de Dios y que han tenido atrapados a los creyentes, sumergiéndolos en el temor. No, es que todavía mis herencias generacionales, tírelo eso al bote de la basura. Y se lo digo en el nombre de Jesucristo. No es doctrina. De tal manera, si fuimos engendrados por el Espíritu Santo, aunque mis antepasados hubieran hecho los pactos con la maldad y con Satán mismo, que a usted quiera, ¿cuánto le gustan? ¿2, 10, 20? Los que quiera. El don siempre supera al delito, alabado sea Dios. No podrían alcanzar a ese hombre que ha sido salvo si la nueva criatura tuviera todavía en su alma el árbol genealógico de la consanguineidad con Adán. Dígase bien, ¿por qué nosotros trajimos la herencia de Adán? Precisamente porque veníamos cargando con esa genética de Adán. Pero el que es salvo fue engendrado por el Espíritu Santo. ¿No es entonces ese mi árbol genealógico que antes iba hasta Adán y que ahora va hasta Cristo? ¿No es él el padre de una nueva raza llamada la iglesia? Yo le ruego en el Señor Jesús que deje esas ideas y diga esta verdad gloriosa, que el delito no fue como el don. Y aún diré más. ¿Ha sabido alguna vez, porque a lo mejor yo estoy equivocado, ha oído alguna vez que se le haya podido reclamar convenios a los muertos? ¿A un muerto se le puede reclamar algún pacto? Lo haya él hecho o sus antepasados. Yo sé que usted me habrá de decir que no, y que si alguien se presenta para reclamar algún pacto o convenio, usted le diga, cuando le digan venimos a buscar a esta persona para reclamarle este pacto, usted dígales, pues vayan a buscarlo al panteón, sáquenlo de su tumba y vean si pueden reclamarle cosa alguna. Pues de la misma manera, esos famosos pactos, los enseñadores
si les dicen que las tinieblas están reclamándole tal o cual pacto? Porque muchos de mis hermanos que me están oyendo saben que lo que estoy diciendo es lo que se les enseña, que les está reclamando el diablo tal o cual pacto que hicieron sus abuelos. Dígale usted que al que busca ya se murió. Alabados a Dios. ¿No dice Pablo aquí que estamos muertos al pecado? Y si estamos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si a los muertos no se les reclama que murió con Cristo, dígale que esa persona ya no vive. Razone lo que le estoy diciendo. Que le reclamen, insisto, a los muertos. No sea usted necio. No se ha llevado a querer pagar una cuenta que el que debía ya se murió. Piensen en eso que dijo Pablo. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso digo que si alguno quiere ser sano en la fe, dígale a Pablo que le explique el evangelio como a él se lo explicó el Señor Jesús. ¿Acaso quienes mortifican, preocupan a los hijos de Dios, se basan en las afirmaciones de Pablo para sustentar esas tesis? Por supuesto que no. Correrían a distancia del apóstol Pablo. No lo hacen, porque el apóstol jamás apoyaría semejante cuestión. Me han dicho, pero dice la Escritura que la maldición alcanza hasta la tercera y cuarta generación, pero hasta ahí se detienen, no leen todo el pasaje. Y yo le digo, no, lea todo el pasaje que dice que eso sucedió hasta la tercera y cuarta generación, pero de los que lo aborrecen. Y yo les he preguntado, ¿aborrece usted al Señor Jesús? No, claro que no. Entonces el pasaje no es para usted. No se ande invitando a una fiesta que no es la suya. ¿Por qué entonces el pecado de Adán nos iba a alcanzar? Por una razón. Aunque aún, fíjese bien, no hubiera nacido, la Biblia dice que estábamos en Adán y que lo que le pasara a Adán nos pasaría a nosotros. Y las consecuencias serían las mismas para nosotros, porque estábamos en él. Pues de la misma manera el creyente está en Cristo. ¿O no dice usted hasta el cansancio que está en Cristo? ¿O no lo ha dicho? Desde luego, escúcheme, implica que todas las consecuencias de su justicia también son nuestras consecuencias. Que lo que le pasó a Cristo nos pasó a nosotros. Como en Adán significaba tener la misma condición de Adán, estar en Cristo es tener la misma condición de Cristo. Y yo digo, no son suficientes esas declaraciones del apóstol. Dice el verso 7, si por un delito reinó la muerte, y yo agrego, reinaron las tinieblas, e hicieron con el hombre lo que quisieron y lo arruinaron, y le reclamaron esos dichosos pactos generacionales mientras no conocía a Cristo. Pero Pablo agrega que también por uno reinará la vida, por uno, por Jesucristo. Así que menosprecie ese mucho más del apóstol. ¿Y cuándo es que empezamos a estar en Cristo? El día que el Señor nos salvó. Pero yo le voy a decir algo más. He regresado al capítulo 6 por una razón básica. Y yo quiero traer a colación cuando Israel salió de Egipto, de aquella vieja vida, dirigirse hacia una nueva vida. Y precisamente entre una cosa y otra estaba el Mar Rojo. Y cruzaron el Mar Rojo porque Dios lo abrió.
y detrás de ellos, dice la Escritura, que venían los señores de Egipto en carros, producto del trabajo de aquellos que habían sido sus esclavos. Y lo voy a decir yo, lo voy a razonar yo. Y dirían, pero ¿cómo es que los dejamos ir? Y Dios respondería a Faraón y a los señores de Egipto, ¿cómo que los dejaron ir? No, no los dejaron ir. Yo se los quité de sus manos. Yo rompí el yugo. Yo quité sus cadenas y yo los salvé con mi poder. Yo fui su salvador, que los saqué de esa esclavitud, que, hermano Isaí, sí era generacional, porque generaciones y generaciones y no eran más que esclavos. Y no necesitan más, diría Dios. Pero déjeme hacer la analogía. Y entraron al mar. Cuando Israel entra al mar, los egipcios también entraron al mar. Y eso preocuparía a los hijos de Israel. Y Dios le diría a Moisés, los egipcios que has visto hoy, no los volverás a ver jamás. Si eso no le enseña una lección, estos entraron al mar detrás de los hijos de Israel. Entraron en sus lujosos carros errados. Y por lo que esos grandes señores eran, venían por los que ellos seguían llamando sus esclavos generacionales. Es que de su tatarabuelo yo los compré, y luego sus abuelos, y luego sus padres, y luego ellos, y era una esclavitud generacional. Sus abuelos, sus padres y sus hijos dirían, me sirvieron. Yo voy a regresarles porque aquí traigo los papeles de compra. Aquí traigo el pacto de propiedad. Y entonces yo pregunto, pero ahora son esclavos. Mire, creo que podían traer una enorme cantidad de expedientes con los nombres de esos que ellos llamaban mis esclavos. Estoy ilustrando. Pero cuando casi los alcanzan, sucedió algo singular. Alabado sea Dios. Dice que el ángel de Jehová, que es Cristo en el Antiguo Testamento, porque es un ángel que acepta adoración, y solo Dios acepta adoración, vuela por los aires y se pone entre los hijos de Israel y los egipcios. Se puso en medio. ¿En dónde cree que se ha puesto Cristo entre nuestra nueva vida y la vieja vida? Y mis hermanos que me escuchan, ¿saben lo que necesitaban esos señores de Egipto para siquiera tocar a un hijo de Dios? Fíjese bien, siquiera para tocarlo. Si el ángel iba en medio para poder tocar un egipcio a uno de los hijos de Israel, necesitarían pasar por encima del ángel de Jehová. Alabado sea Dios. ¿Diría usted que eso lo podrían lograr? Yo no sé por qué ahora afirman que los viejos pactos y Satán anda reclamando pasando por encima de ese gran perdón que Cristo nos dio. Y luego no solo eso, sino que la nube, que era la presencia de Dios, también se pone en medio. Entonces podían pasar por encima del ángel y también atropellar la nube, que era la presencia de Dios.
Yo sé que usted puede estar diciendo, no, hermano Ramos, de ninguna manera. Entonces yo le pregunto, fíjese bien, ¿cómo hubieran podido pasar? Entonces yo tengo una inquietud. ¿Cómo es que afirman que esas llamadas viejas herencias ahora sí alcanzan a los que Cristo ha salvado? Locura de locuras. Usted no tenga temor de esas enseñanzas. No tienen autorización de la palabra de Dios para decir semejantes barbaridades. Estos son los Balaam de nuestro tiempo, que enseñan cosas equivocadas al pueblo de Dios. Que por cierto, hace un momento el hermano Isaí mencionaba que Adrián Romero dijo que el cristiano, que las iglesias cristianas podían celebrar el Halloween. Y yo lo dije el sábado, aquí en la radio en Monterrey. Ese señor no tiene ningún derecho a opinar en el cuerpo de Cristo, ni a sugerir, como Balaam, maldades que llevan a los hijos de Dios a la perdición. Y luego dice, es que eso lo dije solo al interior de la iglesia que yo presido. Pues ni al interior de la iglesia que él preside. Si esa iglesia es una iglesia de Cristo, no se le olvide que el dueño de la grey es Cristo Jesús. Y ninguno que es pastor o líder tendrá derecho de opinar contra la versión de Cristo. ¿Podrán entonces pasar por encima del perdón de Cristo? No podrán, hermanos, porque nuestra salvación es legítima. No se asuste, pues el pecado, con todo y sus consecuencias, fue aniquilado para siempre en la cruz del Calvario. ¿O acaso la salvación de aquellos que cruzaban el Mar Rojo es mayor que la que consiguió Cristo en la cruz por nosotros? Pues claro que no lo es. Pero quiero entonces que usted vaya conmigo a ver aquella escena. Y dijimos que para que algún egipcio tocara a un hijo de Israel, necesitaba pasar atropellando al ángel de Jehová. Gloria a Dios. Pero ahora volteemos las cosas. ¿Qué hubiera pasado si uno de los hijos de Israel hubiera reconocido a uno de sus antiguos amos y aceptara volver con él? ¿Qué necesitaría hacer ese israelita? Pues por supuesto tendría que hacer lo mismo, pasar por encima del ángel de Jehová. Pero no es eso lo mismo que los creyentes en Cristo hacen el día de hoy, cuando atropellan la obra de Cristo con esas tesis, con esas enseñanzas de que las herencias generacionales aceptan contactar con sus viejos amos. Pues necesitarían pasar por encima del que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Así que yo le digo a usted, es libre en Cristo. Y libre de manera total, novedad de vida. Porque el don es muy por encima de lo que fue el delito. Lo que quiere decir que lo que Cristo nos ha dado, siempre, hermano Isaí, será mejor. Yo he pagado esta mañana mi deuda con el capítulo 6 de la carta a los Romanos. Verdaderamente es una tesis extraordinaria. No, señores, nosotros tenemos novedad de vida y estamos muertos a la vida pasada, a los reclamos antiguos. Satán no tiene cara que levantar. Él ha sido también derrotado en la cruz del Calvario. Hermano Isaí, yo espero que esto que he planteado sea una bendición para tantos creyentes que los traen ahí espantados y que hay que ministrarles y que ir a su interior, cuando que el Espíritu Santo es el único que escudriña en lo profundo del hombre
y que escudriña lo profundo de Dios. Hermano Isaí, que el Señor les bendiga y gracias por recibirme esta mañana. He pagado mi deuda. Gracias, pastor, una vez más en este día, esta palabra que nos ha edificado. Efectivamente, el capítulo 8 que usted mencionó, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si usted no está en Cristo, bueno, todavía trae una condenación, pero si usted está en Cristo Jesús, ninguna condenación hay en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Efectivamente, bueno, usted y yo sabemos que estos movimientos que se han generado en las últimas eras, como ya el pastor lo ha dicho, los balanes de hoy, aquellos que son falsos profetas que hablan mentiras para hacer caer al pueblo, y lamentablemente caen muchas personas y siguen creyendo y regresando a su pasado, incluso los hacen regresar al interior cuando estuvieron en el periodo de gestación, y pues el diablo es el que está actuando. Sí, y es cuando los hombres vuelven a caer a su pasado, cuando el mismo Señor dice: jamás me acordaré de tu pasado y no lo traigas al presente. Eso es lo que la palabra nos afirma. Y la gracia misericordiosa, que usted lo dijo, pastor, somos deudores a Cristo, no al pecado. El pecado ha quedado erradicado siempre y cuando nosotros volvamos a Jesucristo, pero se siguen dando créditos, se le da más crédito al pasado que a la gracia. Y bueno, esto es lo que pasa el día de hoy, pero es mayor el don y la misericordia que supera al delito, usted lo dijo. Yo creo que en estos tiempos tenemos que abrir bien nuestros ojos espirituales, nuestros oídos, nuestro corazón, para recibir realmente la palabra. ¿Cuál es la palabra que estamos recibiendo? Porque hay mucha palabrería y comezón de oído, y cuando menos piensan ya no están predicando un evangelio, sino están llevando otro diferente al cual tenemos que estar atentos. Ya Gálatas lo había dicho, pastor, usted cuando nos habló sobre la carta de los Gálatas, ahí en el capítulo 3, versículo, si no me equivoco, el versículo del 10 al 13, Cristo nos redimió de la maldición. Había una maldición en contra de cada uno de nosotros, mas sin embargo, cuando venimos a Jesucristo, somos nuevas criaturas, y eso es lindo, que aceptemos la fe que hemos abrazado, que no volvamos atrás, que no caigamos, como usted lo dijo, los egipcios donde que vistes, bueno, dice, no los volverás a ver. Es lo mismo cuando nosotros venimos hacia el Señor Jesucristo. El pecado que nosotros veíamos y vivíamos en él ya no existe más. Ahora, si nosotros de voluntad propia, pastor, queremos regresar al pasado, ya son cuestiones personales, pero el que está en sus manos, dice la palabra, ¿quién lo arrebatará? Solamente nosotros, si nos queremos salir, queremos ir a buscar lo que dejamos, como la mujer de Lot volteó y regresó a ver su pasado. Muchas gentes el día de hoy lo están volviendo a volver a ver, y muchas veces participan, y es lamentable, pastor, que el día de hoy es una comezón tremenda y muchos han caído y no están siguiendo el verdadero evangelio. Pastor, le dejo el último minuto, por favor, díganos algo. Es que en realidad sabe que lo indignante, y enfatizo, indignante de esto, es que estas cuestiones han proliferado, han producido fruto, precisamente por la falta de presencia del pastor o del liderazgo cristiano evangélico, que debió pararse en la brecha y decir: no, señores, y decirle a la iglesia y enseñarla para frenar a tanta gente que se siente que tiene una nueva revelación, un nuevo evangelio, cosas que la iglesia por 2000 años, pobrecita iglesia, nunca aprendió, nunca se dio cuenta, pero ahora el Señor se acordó de que algo faltaba de revelar y nos la ha dado a nosotros, por amor de Dios. Entonces, lo que es duro, doloroso e indignante es que esto pudo ser frenado si a la iglesia se le enseña la fe, y si a la iglesia se le advierte. Ya el que se quiera ir se iría por gusto propio, pero sencillamente fueron condescendentes, y yo lo digo por esta región, fueron condescendentes y permitieron demasiadas libertades a todas esas gentes, y ahí están las consecuencias. Pero yo creo que también nosotros tenemos voz
y no podemos ya estar callados y que ellos hagan lo que quieran con la iglesia de Jesucristo. No, señores. Y los hermanos, aférrense a la salvación que Cristo los da, que es verdadera. Hermano Isaí, muchas gracias. Gracias, pastor, una vez más. Nos bendice esta palabra el día de hoy, esperando que sea de bendición para su vida. Gracias, estaremos de regreso el día miércoles de 9 a 10 de la mañana. Bendiciones. Yo he sentido una emoción que no puedo describir. Es un don maravilloso. El